Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Este 25 de noviembre, colectivos y organizaciones sociales marcharon en Quito de manera pacífica en alusión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora la licenciada Rocío Rosero. Ella es vocera de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Licenciada Rosero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches. En esta fecha conmemorativa, sin lugar a dudas que para nosotros es importante señalar que la violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno social que debemos asumirlo como tal, no solo por parte del gobierno, centralmente sí, por el gobierno para hacer la política pública, pero también todos y cada una de las personas, de las familias, de las comunidades, de las instituciones, de las escuelas y universidades. Somos corresponsables de lo que ocurre en este trato cotidiano. Esto es importante, usted lo ha dicho, es un día para hacernos reflexionar un problema mundial que lo sentimos con fuerza, indudablemente aquí en nuestro país, donde las cifras son alarmantes, licenciada Rosero. Para muestra este dato, 66.467 emergencias, repito, 66.467 emergencias por agresiones a mujeres en los primeros 10 meses de este 2024. Esa es la cifra que nos entrega el ECU 911. Es alarmante, sin lugar a dudas. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Es posible hacerlo? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer conciencia es de que se necesita una inversión importante en prevención. Que la prevención, antes de que ocurra la violencia, la prevención primaria es fundamental. ¿Y dónde tiene que hacerse? Tiene que hacerse en los hogares y tiene que hacerse en el sistema educativo. ¿Por qué en el sistema educativo? Hay muchas normas de convivencia y hay muchas expresiones de la convivencia de las familias que llega al sistema escolar. Entonces necesitamos que allí, en esos entornos, en esos espacios, haya ya espacios seguros, vida libre de violencia para las niñas, mucho respeto, haya una educación sexual integral, sana y responsable para evitar todos estos malos tratos, para evitar los delitos sexuales, para evitar todas estas alertas de violencia física, psicológica y sexual, para desnaturalizar el incesto, la violación, para ir poco a poco quebrando esta impunidad social que está basada precisamente en la naturalización de la violencia. No es una tarea sencilla, por eso yo apelo en este llamado de hoy a la conciencia de que cada quien desde su lugar podemos hacer un conjunto de cosas para construir una sociedad respetuosa de la integridad y la vida de las niñas, las jóvenes y las mujeres ecuatorianas. Ahora también faltado por parte de los diferentes gobiernos en nuestro país, ha habido tal vez desatención en este tema, no se le ha dado la importancia necesaria para tomar acciones claras. Y le digo esto porque usted mencionaba algunas de las acciones que deberían darse y dice, es que deberían tal vez de alguna manera hacer cambios en el sistema educativo para cambiar esta cultura machista que lamentablemente vivimos aquí en nuestro país, pero no se lo hace. Y no se lo hace porque hay dos factores que son como gravitantes. El uno es de carácter de decisión de política pública. Desde el año 2019, primero que la ley de violencia no fue aprobada con el presupuesto correspondiente, porque el Ministerio de Finanzas no quiso aprobar
y dijo que, bueno, todo lo que implica la ley no tiene un impacto en el gasto público. Cuando usted sabe que un servicio de atención a víctimas integrado por equipos de abogados, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, tiene pues un costo. Hay cosas que no se pueden decir, pero esta es una parte. La otra parte es porque también las políticas de cada gobierno han ido menguando a la institucionalidad. Y quiero decir que si bien en el gobierno de Moreno se redujo a Secretaría de Derechos Humanos y en el de Lazo se le da el nivel de Ministerio de la Mujer, en este gobierno no se ha hecho absolutamente nada por fortalecer esa estructura institucional, por incrementar los recursos financieros. Ya en el 2019, en marzo del 2019, es el propio acuerdo del Fondo Monetario Internacional que obliga a los recortes. Y esos recortes que hemos visto en este tiempo, como fueron nocivos para el mantenimiento del sistema eléctrico nacional, pues también lo han sido en el caso de las políticas para prevención y protección de las mujeres, los centros de atención, las casas de acogida, los servicios de protección integral y todo lo que tiene que ver con la prevención. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Infantil y Adolescente en marzo del 2019 fue suprimida o simplemente el financiamiento se acabó, con una mentirilla grave que se dijo que se habían cambiado las normas del Ecuador, Planifica Ecuador, y que entonces sí se iban a dar los recursos, pero de otra manera. Resulta que si seguimos engañándonos de esta manera, lo que estamos haciendo es menoscabando nuestras relaciones, las relaciones interpersonales. Vamos por el camino de una sociedad fallida. La semana anterior que se lanzó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes de UNICEF con el gobierno nacional se decía esto: somos una sociedad fallida que no podemos ni siquiera reconocer que existe una problemática, que la violencia de género no es una cuestión que atañe solo a las mujeres, que es una cuestión que va en picada, que tiene una onda expansiva enorme, que afecta primero a niños, niñas y adolescentes, y luego tiene impactos económicos, sociales y jurídicos. De todos estos casos que usted ha señalado, María del Carmen, esta noche, son llamadas de alerta al ECU 911, ¿verdad? Ajá, ¿Cuántos así casos es. se judicializan? ¿Cuántas mujeres Ese es otro deciden problema hacer? gravísimo. La Exactamente. revictimización es un problema fundamental que hace parte de este engranaje de impunidad social que, ¿de dónde nace? De esta, yo diría, inmovilidad, de este quietismo que existe respecto de este problema gravísimo que nos afecta a todos y todas. No, ¿cómo va a haber una democracia sana, una democracia responsable, si la mitad de la población, el 51% de la población, no está siendo atendido con políticas de igualdad y de prevención de la violencia? Pero es de parte de... Tenemos que decir con claridad este tema. Es de parte de todas las autoridades. No hay un compromiso claro, como lo ha explicado usted. Incluso no se destinan los recursos que serían necesarios para hacer frente a esta problemática. Pero también, ¿qué pasa con los gobiernos locales? Porque ellos, por supuesto, tienen responsabilidades grandes con relación a esto. Tienen mayor acceso a las comunidades, supuestamente son más cercanos. ¿Podrían de alguna manera manejarlo y hacer frente a esta situación? Esta es una lucha en la que nos encontramos. Yo soy parte también de la Red de Mujeres Amazónicas y hemos luchado durante 3 años y medio para conseguir precisamente que de los fondos de las rentas petrolera, minera, hidrocarburífera y de todas las rentas de la Amazonía se pueda dedicar un 5% de desarrollo sostenible y un 5% del fondo común para políticas locales de igualdad y para la aplicación de la ley de violencia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que lograr que la sensibilidad de esas autoridades locales permita que hagamos proyectos, que hagamos políticas locales de igualdad y de prevención de la violencia para otorgar a las mujeres las condiciones, las oportunidades para el desarrollo de una vida libre de violencia. Entonces, tenemos que decir que sí, que efectivamente, como usted señala, la comunidad más cercana que está en territorio es la que tiene, digamos, más y mejores posibilidades.
de constituir, por ejemplo, el sistema local de prevención de violencia, de hacer los programas, las escuelas de padres y madres, las escuelas digamos, en las comunidades, de escuelas de crianza libre de violencia como un elemento esencial, campañas locales que permitan que justamente podamos ir asumiendo la problemática a nivel comunitario, a nivel de la familia y en las instituciones. Entonces, estamos completamente de acuerdo que ese es el camino. No siempre hay la apertura, María del Carmen, y hoy, 25 de noviembre, es una oportunidad para hacer un llamado de atención a los municipios de todo el país. Hay algunos que sí tienen programas de prevención y atención de violencia, que sí tienen políticas locales de igualdad, no solo locales, digamos, cantonales, sino también provinciales, pero la mayoría todavía no lo tienen. Ese es un camino largo que tenemos que recorrer y tenemos que recorrerlo juntos. Nosotras desde la sociedad civil exigimos, incidimos, apoyamos a hacer las ordenanzas, los cuerpos legales, los mecanismos institucionales, pero sin decisión política. Para usar esos recursos de una manera adecuada, no vamos a tener una inversión social como la que corresponde en la prevención de la violencia. Y también todos de alguna manera tenemos responsabilidad. ¿Cómo hacer para concienciar a los ciudadanos? Lo decíamos al inicio de esta entrevista, que no se naturalice la violencia contra la mujer, incluso cuando se trata de un grito, de un insulto, de actitudes hostiles o de menosprecio hacia las mujeres. Todo esto debería ser tomado en cuenta de manera temprana, ¿no? Efectivamente, y tenemos que decir con toda claridad, María del Carmen, que un problema grave por el cual se ha agudizado la situación de violencia es que las condiciones de inseguridad y de violencia generalizada son condiciones estructurales en el país. Ahora más, claro. El crimen organizado, la inseguridad ciudadana que existe, no toma en cuenta la violencia de género como un elemento esencial de la convivencia pacífica, de la construcción de la paz, de unas relaciones armoniosas. Tenemos que hacer un cambio muy importante en este sentido, precisamente para asumir colectivamente, corresponsablemente, en la familia, en las instituciones, y por supuesto la obligación central la tiene el gobierno nacional y los gobiernos locales de los 3 niveles, porque de acuerdo a la ley, ni las juntas parroquiales se libran de la responsabilidad. Tienen un grado de responsabilidad sobre el cual hay que ir actuando desde ya. Vemos algunas imágenes para quienes nos siguen en nuestras redes de esa marcha pacífica que se llevó a cabo pues el día de hoy. Cuéntenos usted un poco cómo se ha vivido este día desde el interior, desde las mujeres reclamando sus derechos, poniendo puntos de alerta para ser o tratar de ser escuchadas por lo menos. Hemos justamente llevado adelante una marcha pacífica como son siempre las nuestras. El 8M y el 25 de noviembre son fechas emblemáticas en las que levantamos la voz. Yo siempre digo que los 8 de marzo de la década de los 90 eran pequeños respecto de lo que son los actuales, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Yo creo que la causa ha crecido, que nuestras familias y nuestras comunidades y barrios van tomando conciencia, que son manifestaciones y movilizaciones pacíficas, que la Policía Nacional no entiende, ni la ministra de Gobierno, lamentablemente, cuando sale a amenazarnos anoche con que no tenemos que mencionar, quieren decirnos hasta el libreto sobre el cual tenemos que hablar. No es así, señora ministra, y yo discrepo profundamente con usted. Hoy es un día en el cual tiene que ponerse en evidencia que este es un problema que tiene que atender el gobierno nacional y que tenemos una corresponsabilidad desde el lugar en el que estemos, como lo he dicho durante todo el programa. Que tienen que atender todos los gobiernos en realidad, porque esto no es un tema político de un gobierno u otro, es un tema que debe ser no solamente por el gobierno nacional, por todos los gobiernos locales, por todas las autoridades e instituciones que pueden de alguna manera apoyar y soportar esta problemática. Pero esa decisión
que es una decisión del gobierno de turno, tiene que estar apoyada con criterios absolutamente claros. Y esos criterios claros no pueden ser otros que los que están en la Constitución y en la ley. No es una propuesta caprichosa de unas mujeres que se movilizan. En el 8M del 23 logramos desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, desde la Secretaría de la Presidencia, ¿no es cierto?, convencer al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional de que un paro como el del 8M no es un paro indígena, es una forma de manifestar cómo es que la problemática de la violencia, de la discriminación hacia las mujeres es un hecho que tenemos que asumirlo todos y todas. ¿Cuál fue el resultado de esa movilización? El resultado fue que no pasó absolutamente nada. Yo logré convencerles, lo digo con mucho orgullo, y le digo a la ministra nuevamente el día de hoy, ¿no es cierto?, ¿por qué los policías nos vandalizan? Se meten vestidos de civiles o vestidas de civiles, muchas veces mujeres también, vandalizan nuestras expresiones genuinas, pacíficas y de búsqueda de unas relaciones armoniosas en la sociedad. Y vandalizan y nos echan al fracaso varios momentos, digamos. Entonces, tener en cuenta que la expresión ciudadana de las mujeres en este momento es álgido, es importantísimo que se entienda, que se comprenda. Un buen gobernante tiene que ser así. No todo es como dice el gobernante o como quiere que se diga. Necesitamos una apertura. Vamos hacia un horizonte de una democracia paritaria y para eso tenemos que construir unas relaciones pacíficas de respeto a la dignidad y a los proyectos de vida del conjunto de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de todas las edades, todas las ecuatorianas. Que se tome en consideración esto es importantísimo en nuestro país. Lastimosamente vivimos aquí una cultura machista y esperamos que absolutamente todos los gobiernos y las autoridades que de alguna manera pueden intervenir, puedan poner atención y oídos a esta situación. No lo volvamos un tema político, es un tema de mujeres, una problemática que tenemos hace mucho tiempo. No se ve tal vez claramente lo que significa esto, porque no solamente afecta a las mujeres, ya lo dijimos hace un momento, a toda la sociedad en general. Los hijos de mujeres violentadas son afectados también y esto sin lugar a dudas tiene consecuencias. Se convierte en un círculo de violencia al que debemos ponerle ya un alto. Gracias nuevamente a la licenciada Rocío Rosero, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, por habernos acompañado y un poco hacernos reflexionar sobre esta problemática. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un gusto siempre estar con ustedes. Una buena noche. Noches. Usted está escuchando Notimundo.